Sean bienvenidos, mi nombre es Mauricio Pérez de la Puente, soy director médico de EndoCare, es un centro integral en endocrinología y diabetes que viene funcionando desde hace más de 17 años en nuestro medio. Ustedes pueden ingresar a la página web www.endocare.es para mayor información o si tienen algún tipo de sugerencia o comentario sobre los temas a tratar en este podcast. Este podcast se llama Hablemos con EndoCare. Es un podcast que lo vamos a publicar mensualmente a partir de la fecha. Y EndoCare es un grupo de médicos multidisciplinarios que tratan los trastornos endocrinos y diabetes de forma integral. Entonces, a lo largo de este tiempo, de estos años de práctica, nos hemos dado cuenta que existen condiciones comunes, preguntas comunes, situaciones comunes de nuestros pacientes. Y por lo tanto, nuestro objetivo es el de informar a la población en general, dando nuestras recomendaciones y nuestras opiniones sobre los temas que son preguntas comunes en nuestra consulta a través de la opinión de nuestros expertos de EndoCare. Por lo tanto, nuestro objetivo es un papel informativo para mejorar la calidad de vida de la población en general. Dicho esto, a continuación vamos a tener la participación del Dr. Jesús Coll, uno de nuestros miembros del equipo multidisciplinario. Jesús es endocrinólogo y ha sido invitado para desarrollar el primer tema en nuestro podcast sobre consejos y recomendaciones en el tratamiento de hipotiroidismo. Sabemos que el hipotiroidismo puede estar presente en la población en un 4%. El hipotiroidismo es cuando la tiroides empieza a funcionar mal o no funciona lo suficiente. Y el primer paso para que un paciente tenga un buen tratamiento es siempre que tome adecuadamente la medicación, lo cual no siempre se da. Y esto pasa cuando el examen no es lo que esperamos o no es lo que el paciente espera de resultado y por lo tanto es importante verificar cómo se toma la levotiroxina. Entonces, en este podcast lo que vamos a hablar es sobre los aspectos más importantes en la toma de la hormona tiroidea. Entonces, Jesús, bienvenido, buenos días. Bueno, gracias Mauricio, estamos muy contentos de que estamos empezando esta actividad educativa, básicamente educativa, en este caso sobre la toma del tratamiento para el hipotiroidismo. Bueno, es importante, vamos a desagregar el tema y uno podría preguntarte para que comentes cuál es la forma más apropiada de tomar la levotiroxina cuando el paciente ya tiene un diagnóstico de hipotiroidismo. Sí, hay varias situaciones. Bueno, una situación es por qué es el hipotiroidismo, cuál es la causa. Entonces, calculamos la dosis de levotiroxina en base al origen del problema. Pero hablando desde el punto de vista del paciente, la levotiroxina es una medicina de tipo hormonal y por lo tanto es bastante lábil a los cambios que puedan haber en la forma de tomarla y influye mucho, más que en otro tipo de medicamentos, el momento en que se toma y la relación de esa toma con los alimentos. La mejor forma de tomar la levotiroxina es con el estómago vacío, estando el estómago totalmente vacío, idealmente en la mañana y preferiblemente con agua. Hay pacientes que no les gusta tomar agua temprano en la mañana, pero es la forma de que el medicamento se absorba lo mejor posible. La idea es que haya un estado basal del nivel de tiroxina lo más estable posible y eso se logra tomando el medicamento por lo menos una hora antes de empezar a comer cualquier cosa, de tomar incluso el café y por supuesto el desayuno. A veces no se logra con precisión, el paciente no le cuesta esperar esa hora completa y espera menos tiempo,
o se toma el medicamento, en vez de tomárselo con agua, se lo toma con un té o con el café. Esas cosas influyen en lo que llamamos la biodisponibilidad, que es digamos, la capacidad del medicamento de ser absorbido de una forma, digamos, igual todos los días. Entonces, la mejor forma de tomarla es temprano en la mañana, con agua, y esperar por lo menos una hora para ingerir cualquier alimento. Si el paciente no puede tener esta rutina porque se levanta y come inmediatamente, hay otras opciones. Hay la opción de tomar el medicamento después de haber comido la última comida de la noche y esperar por lo menos unas 3 horas de haber comido. O sea que no puede estar picando cosas después de la cena porque no se va a absorber bien el medicamento tampoco. Entonces tiene que cenar más o menos temprano, una cena, qué sé yo, 7, 8 de la noche, y después de eso, a las 10 de la noche, tomarse el medicamento. Eso puede ser una rutina que puede funcionar mejor para pacientes que tienen una vida más nocturna, que se acuestan más tarde y que les cuesta esperar esa hora en la mañana para desayunar. Sí, estaba leyendo unos datos en relación a que más o menos el 80% de pacientes o 70% la toman bien, es decir, Sí. que hay un 30% de los pacientes, digan lo que digan, no la van a tomar bien. Sí. Entonces, dentro de eso, sí, es verdad, las recomendaciones son tomar 1 hora antes o media hora antes por lo menos, o 3 horas después de la comida. Desde el punto de vista práctico, uno lo que hace es, si yo le digo al paciente que tome media hora antes, probablemente no la toma media hora antes, la toma 15 minutos antes. Sí. Entonces, una buena táctica es indicar que tomen 1 hora antes, y sabemos que al menos va a ser media hora antes la toma de la levotiroxina. Entonces sí, es importante que el público sepa el tiempo en el cual yo debo tomar la levotiroxina, cómo la debo tomar, para evitar fluctuaciones en la dosificación finalmente. A veces no se logra convenir con el paciente en estas dos formas de tomarla, y bueno, se puede llegar a un acuerdo de que el individuo tome el medicamento y desayune, pero tiene que ser un desayuno muy estándar, digamos que no varíe mucho de un día a otro, y hacer el ajuste de la dosificación en base a esa rutina. Eso se puede hacer cuando no hay forma ni manera de que la persona pueda cumplir estas dos condiciones de la toma del medicamento. Y bueno, tratar de ajustar la dosis en base a digamos, ese cronograma de la ingesta del medicamento. Correcto, siempre y cuando tratando de que el paciente respete el tiempo recomendado. Sí. Ahora, ¿cuál es el consejo que le podemos dar con respecto a cómo se debe almacenar la levotiroxina? Fíjate, este es un medicamento bastante lábil, a diferencia de otros medicamentos como podrían ser analgésicos o quizás otros medicamentos que usamos más comúnmente. Como es una formulación hormonal, se puede degradar muy fácilmente con la luz y con temperaturas muy altas. Entonces, la mejor forma de guardar el medicamento, bueno, si se puede, si es posible, que esté dentro de su caja, el blister, que es un blister totalmente resistente a la luz, y que esté dentro de la caja y en un sitio fresco donde no pegue el sol, donde no haya mucha humedad tampoco. Podría estar en un estante, una gaveta donde no haya mucho calor. A veces le recomendamos al paciente que ponga el medicamento en la puerta de la nevera, y eso hace que el medicamento se mantenga a una temperatura digamos más estable y no tenga exposición al calor. Pero lo ideal es que esté resguardado de la luz y de la humedad. Y si el paciente usa un pastillero, como hemos hablado, el pastillero es una forma de organizar el tratamiento, multitratamiento, que mucha gente tiene, muchos pacientes tienen,
Bueno, el pastillero generalmente es de un tono ámbar o un tono oscuro que no le pega la luz, es bastante resistente a la humedad y lo podemos almacenar de esa forma también. Sí, es muy importante considerando que hay muchos pacientes con hipotiroidismo que son de la tercera edad o tienen muchas comorbilidades y básicamente algo muy práctico es que tengan la medicación en el pastillero y de esa manera puedan tomarlo adecuadamente. Sí. Ahora, otra pregunta que es muy frecuente en los pacientes es si es que pueden los pacientes partir la pastilla o si es que pueden tomar la dosis en días alternos. ¿Qué nos podrías comentar tú al respecto? Sí, bueno, el medicamento tenemos la suerte de que este medicamento tiene una vida media larga. La vida media es el tiempo en que cae la concentración a la mitad y ese tiempo es estándar en cada medicamento. En el caso de la levotiroxina tiene una vida media bastante larga, aproximadamente una semana, 7 días. Entonces uno puede jugar con la dosis en la semana usando, por ejemplo, si requiere una dosis intermedia, poniendo un ejemplo, entre 75 y 100, entonces uno puede decirle que tome un día 100, pasando un día 75, otro día 100, otro día 75 y de esa forma se mantiene más o menos estable el nivel. Fraccionar la pastilla no es muy recomendable porque hemos visto que la tableta de levotiroxina es exactamente es una tableta, no es un comprimido, sino una tableta que cuando uno la fracciona puede desprender algún fragmento, entonces no es la mitad, sino que es la mitad y un poquito más, o es un poquito menos de la mitad. Y bueno, entonces uno diría, bueno, pero cuando se tome la otra parte, se va a compensar esa falla, pero es que esos fragmentos se pierden, se caen en la mesa, en el piso, se desperdician y a la dosis no es tan exacta. Resulta ser más exacta tomando días alternos, una dosis y otra dosis para llegar a la dosis exacta del medicamento. Sí, es adecuado lo que tú dices y el pensamiento es que estas tabletas tienen microgramos. Sí. Entonces la milésima parte de 1 miligramo. Sí. Eso significa que un pequeño desprendimiento es bastante dentro de la dosificación de la hormona. Y cuando la fragmenta siempre hay pequeñas porciones que se pierden. Hay otras formulaciones de levotiroxina que no tenemos, que es la forma líquida. Hay cápsulas líquidas. Esa sí, verdad que no se puede fraccionar de ninguna forma. Se puede hacer esta alternabilidad, pero tiene la ventaja de que se absorben de una forma más expedita, más precisa. Es cierto también que a veces uno como médico se quiere poner demasiado exquisito. Ajá. Y decir de lunes, miércoles y viernes una dosis, jueves, viernes otra y domingo otra. Sí. Y creo que a lo largo uno lo que hace es complica la vida. Sí. Entonces la idea sería tratar de simplificarlo lo más que podamos, si es que se puede. Es decir, tratar de utilizar dosis fijas y con un buen resultado. Y si no se puede, tratar de que esa alternabilidad de dosis sea muy fácil de hacerlo, quizás tomar una dosis de lunes a viernes y otra sábado y domingo, para que el paciente no se complique demasiado. Sí, de hecho la formulación de la levotiroxina es muy variada, son como 10 dosis, entonces 25, 50, 75, 100, 125, 112, 5, o sea, desde 25 hasta 300 dosis que se va aumentando y muchas posibilidades de usar la dosis exacta. Entonces, la verdad que resulta sencillo. A mí el tema del día alterno a veces no me parece tan beneficioso para el paciente, sobre todo el paciente olvidadizo, porque a veces el paciente no sabe cuánto me tomé ayer, cuánto me toca mañana. Entonces yo particularmente le digo, lunes, miércoles y viernes tomas tal y los demás días tomas tal. O si son menos días, lunes y viernes tal y los demás días tal. Pero eso de decirle que pasando un día una y después la otra, al paciente se le olvida cuál es la que le toca, porque no se acuerda cuánto tomó ayer y cuánto va a tomar mañana, y entonces es mejor ponerle a cada día una dosis. Sí, básicamente no complicar más
la toma de la medicación. Y ahí va la última, o una pregunta más, es, bueno, ¿qué hacer cuando el paciente se olvida de tomar la dosis? ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Sí. ¿Qué debería hacer? Sí, bueno, una opción es que espere hasta la noche, como hemos hablado, hay la opción de tomarla en la noche, que cene más o menos temprano y se tome la dosis que le tocaba ese día, 3 horas después de haber comido la última comida, una opción. Si el olvido es total, podría tomar la dosis de 2 días al día siguiente a la hora que corresponde. Ahora, si la dosis que toma es muy alta, entonces ya se complica la situación un poco. Tendría que fraccionar la pastilla. Pero básicamente es eso, tomarla en la noche, cuando ya después que cenó y ha pasado el tiempo reglamentario para que pueda absorber bien el medicamento, es la opción, digamos, más idónea. El paciente lo recuerde en la noche. Sí, yo quizás pueda tener una visión un poco distinta. Si la vida media es estable, yo lo que digo es que si ya no se tomó en ese día y eso fue ocasional, básicamente la vida media cubre esa omisión y por lo tanto, sí, al fin y al cabo no hay quizás hay un pequeño bache en el nivel, ¿no? Que no va a ser muy importante ni desde el punto de vista clínico ni molecular. Pero sí, sobre todo en pacientes que toman dosis muy grandes, 120, 150, 125, 150, tomar 300 el otro día resulta no muy conveniente. Entonces, sí, quizás sea lo mejor omitir esa dosis y punto. Pero tomarla en la noche creo que es decirle al paciente, anote que en la noche se la tome, que no le falte, para que no haya esa falta. Sí, lo que pasa es que el paciente no se acuerda si la tomó o no la tomó. Ajá. También hay esa situación, así que... Ahí sí es verdad que no hay otra forma, ahí no hay más remedio que decirle, ya no la tomes y tómala el otro día. Ya ahí sí no hay... Correcto. Porque el paciente a veces se acuerda, pero se acuerda que no la tomó a las 3 de la tarde. Entonces, esa es la situación en que la puede tomar en la noche. Si no se acuerda de ninguna forma, no tomarla. Correcto. Y claro, otra de las preguntas con respecto a la toma de la levotiroxina, que es lo que estamos analizando, es sobre la alimentación. ¿Qué tipo de comida, qué tipo de dieta? ¿Cuáles son las recomendaciones de dieta o alimentos con respecto a la toma de la levotiroxina? Sí. ¿Qué nos podrías comentar tú con respecto a eso? Bueno, hay ciertas situaciones especiales, por ejemplo, pacientes que tienen gastritis crónica o tienen enfermedad celíaca, condiciones inflamatorias, enfermedad de Crohn, ese tipo de cosas, enterocolitis. Estos pacientes tienen una situación especial en que hay ciertos alimentos que le aumentan el estado inflamatorio. Por ejemplo, en la enfermedad celíaca, evitar el gluten es una cosa importante para evitar el estado inflamatorio que podría modificar en detrimento de la absorción del medicamento. Si tiene enfermedad celíaca. Si tiene una enfermedad, digamos, básicamente inflamatoria diagnosticada. Ahora, si un paciente no tiene ninguna condición, con tal de que cumpla el ayuno de la mañana para tomar el medicamento, pues no hay ninguna restricción, digamos, en la comida que pueda comer. Otra situación es que esos alimentos que llamamos ociógenos, alimentos que interfieren en la síntesis de tiroides, eso no tiene mucho sentido aquí porque ya el paciente está sustituido con un medicamento y que consuma alimentos que sean, digamos, que interfieran con la síntesis de hormona tiroidea no va a ser de gran relevancia. En general, estamos de acuerdo en el sentido de que el paciente debe tener una alimentación variada, balanceada, saludable. Y dentro de ese contexto, el paciente tiene que seguir su indicación, sí, sin ninguna dieta en especial que sea para la toma de levotiroxina. Así es. Es una pregunta muy frecuente sí, o muchas opiniones al respecto. Sí. Pero básicamente estamos de acuerdo que en condiciones normales, con una dieta normal, el paciente no tiene que hacer ninguna restricción. Así es. Perfecto. Entonces, para finalizar,
sería bueno que concluyamos los puntos más importantes con respecto a lo que hemos hablado. Entonces, si te diría cuál sería la conclusión más importante en cuál es la forma más apropiada de tomar levotiroxina, 1 hora, media hora o 3 horas después de las comidas, ¿cuál es tu opinión con respecto a elegir una de las tres? 1 hora antes del desayuno. 1 hora antes, estamos totalmente de acuerdo. Pero ni café puedes tomar, porque Ni café. no, yo me tomo el café temprano y después que como, no. O que el agua con limón, el agua con sí, lo que sea. Sí, exacto. Correcto. Bien, en el segundo punto, ¿cómo se debe almacenar la levotiroxina? En un lugar fresco, resguardado de la luz, que no haya humedad, es lo ideal. Y podemos usar el pastillero. Podemos usar el pastillero con tal de que sea de un color ámbar, que sí, los pastilleros son especiales para proteger contra la luz. El tercer punto, ¿se debe partir la levotiroxina, sí o no? Idealmente no. Idealmente no, estamos totalmente de acuerdo. Sí. En caso de olvidar la levotiroxina, ¿tu opinión es compensar ese mismo día o ya no tomarla? Podría ser compensar el mismo día en la noche y si no hay recuerdo alguno de si la tomó o no la tomó, no tomarla. Creo que es una opción buena. A veces se puede usar cuando se usan dosis bajas y si sabe que no hubo la toma, podría tomar la doble dosis al día siguiente. Por ejemplo, un paciente que tome 50 o 25 podría tomar la doble dosis al día siguiente, es una opción. Pero sí, lo ideal es o tomarla después de la cena 3 horas o simplemente no tomarla ese día y esperar el otro día. Perfecto, yo me iría personalmente por esa. Sí. Y la última, con respecto a la dieta, ¿existe una dieta en especial o no? No, no hay una dieta especial. Okay. Con respecto a la toma del medicamento, no hay. Perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, con esto esperamos que los puntos estén bien claros, que eso les sirva a las personas que nos pueden escuchar o que puedan venir a la consulta. Y finalmente agradecerte, Jesús, y comentarles que vamos a tener estos podcasts con Endocare. Esperamos que sea una vez al mes con los diferentes invitados de nuestro equipo para tratar diferentes temas de interés para el público en general. Muchísimas gracias por su atención, Jesús. Y muchas gracias. Con mucho gusto, encantado. Y Okay. esperemos que se repitan. Perfecto, seguro. Gracias.